Muy buenas tardes, amable audiencia de Festival Estéreo 106.5 FM. En esta tarde de sábado 27 de junio del año 2020 nos preparamos para dar inicio a esta serie de programas en las que vamos a tratar varios aspectos del municipio de Casabianca. Para ello nos acompaña una invitada súper especial que es la profesora Irma Giraldo Macías. Ella es docente del área de Humanidades de Ciencias Sociales de la Institución Educativa Técnica General José Joaquín García. La profesora es una persona muy interesada en el estudio de la historia del municipio de Casabianca. Ella realizó un estudio sobre esta materia y muchos de los temas, entonces ella los va a compartir con todos los oyentes. Buenas tardes, profesora, ¿cómo está? Buenas tardes, Juan, muy complacida de estar aquí para darle a conocer a la gente de Casabianca más o menos lo que se conoce de la historia de Casabianca. No, y en nombre de Casabianca y en nombre de la emisora y en nombre personal le quiero agradecer, profe, muchísimas gracias por este aporte que usted le va a hacer al municipio, porque lo que no se cuenta se pierde. Se embolata o se embolata o muy difícil de encontrar la historia de Casabianca, porque tocó comenzar casi desde ceros, porque de la historia de Casabianca no había nada hasta hace unos pocos años. Y es importante que queden estos archivos, que pues los vamos a guardar como un tesoro, pero además el archivo más importante quedará guardado en la memoria de todos los oyentes. Entonces los invitamos para que a partir de hoy, sábados y domingos, nos sintonicen a partir de las 5 de la tarde, inviten a sus amigos, a sus conocidos, a sus familiares a sintonizar 106.5 FM. Bueno, profe, ¿por dónde vamos a comenzar? ¿Cuál es el inicio de toda esta historia? Bueno, vamos a tratar sobre la colonización antioqueña. ¿Qué fue la colonización antioqueña? ¿De dónde partieron los antioqueños? ¿Por qué se vinieron de su tierra? ¿Por qué tan lejos llegaron a este territorio? Entonces vamos a iniciar con esa parte. Posteriormente vamos a tratar sobre la fundación de la aldea de Santo Domingo como tal. En este aspecto vamos a ver varias cosas, la economía de supervivencia, algunas costumbres, algunos trajes típicos, comidas, que para eso vamos a invitar a otras personas que nos colaboren en ese sentido. Y vamos a ir ambientando este programa con música acorde, con música también de la época, música que escuchaban en la época, coplas y como cosas culturales y amenas. Profe, entonces, ¿en qué tiempo más o menos nos ubicamos y en qué espacio? Bueno, la colonización antioqueña fue un fenómeno que ocurrió en Colombia a finales del siglo XIX, cuando la población antioqueña se vio aquejada a tener que salir de su territorio porque sus tierras, que eran mineras, estaban ya muy explotadas, y las pocas tierras que habían buenas eran pues de algunos ricos, y ellos no permitían que la gente trabajara esas tierras. Entonces por eso los antioqueños decidieron comenzar su viaje a colonizar nuevas tierras. Con fines mineros, ¿sí? Con fines mineros, buscando oro y las huacas de los indios. ¿Desde dónde partieron? Bueno, los que llegaron a nuestro territorio partieron del sur del departamento de Antioquia, de Marinilla, de Sonsón. ¿Y como cuáles municipios o cuáles grandes ciudades fueron fruto de la colonización antioqueña? Bueno, primero espera un momento. Listo, no me acose, Juan, no me acose. Porque eso es tema después. Listo. Bueno, entonces llegó a Antioquia un oidor que se llamó el regenerador de Antioquia, que se llamaba el oidor Boni Velarde.
Él envió unas cartas. ¿Qué era un oidor, profe? Bueno, un oidor para la época era una persona, era un español que ejercía un cargo público. Recordemos que los primeros españoles que llegaron a América, ellos ejercían todos los cargos públicos. Entonces este señor hacía las veces como de un juez. Entonces él, alarmado por la pobreza que estaban viviendo los antioqueños, envió unas cartas para solicitar permiso para que la gente se desplazara, fuera saliendo de Antioquia a buscar otros mejores lugares para organizarse con sus familias. En estos inicios fundaron a poblaciones como Sonsonia Bejorral en 1797, Aguadas en 1808. Después comenzó una segunda etapa donde fueron fundadas las aldeas de Fresno, 1856, Soledad, 1860. Soledad era Herbeo. Se llamó Soledad porque le pusieron el nombre de Soledad porque allí habitaban unos pájaros llamados Soledad, por eso le pusieron el nombre de Soledad. Posteriormente Herbeo. Santo Domingo, 1866, Santo Domingo que posteriormente sería Casabianca. Líbano y Murillo, 1860, Manzanares en 1860 y posteriormente en 1866 familias de Sonsón y Aguadas fundaron Pensilvania. Y en el siglo XX, ya a comienzos del siglo XX, fueron fundadas Cajamarca en 1916 y Roncesvalles en 1944. Interesante como hasta esa época llegaron, cómo se expandió harto la colonización antioqueña. Entonces, ¿en qué fecha la fundación de Casabianca para que la tengamos presente? 1866. Esta fecha de fundación de la aldea de Santo Domingo la encontré en la Gaceta del Tolima, en el archivo histórico de la ciudad de Ibagué. Ahí pude encontrar un dato sobre la organización, la fundación de la aldea de Santo Domingo. 1 de agosto de 1866, sí. Y entonces el nombre de Santo Domingo, ¿por qué, profe? Bueno, como ocurría en la época, con varios de los nombres de los hijos de los lugares, entonces la gente miraba en un almanaque católico o en la Biblia, entonces le ponían al lugar algún nombre de santo, San Pancracio, San Aristóbulo, lo que fuera, ese nombre le ponían a los hijos o a los lugares. Como miraron en el almanaque de la época y encontraron que ese día era el día de Santo Domingo, entonces por eso le pusieron Santo Domingo de Guzmán. Para los oyentes que apenas llegan a sintonía, estamos en estos momentos con la profesora Irma Giraldo Macías en el programa de Sebastián, hablando un poco sobre la colonización antioqueña, tratando el tema de la historia del municipio de Casabianca. Siguiendo esta línea, o digamos inmersos en esta línea de historia, entonces es oportuno escuchar esta canción para oxigenar un poco el programa, llamado El Poncho de mi Padre. Es un fox, autoría de Juan Rodríguez, y lo interpretan el dueto de antaño. Toma este poncho, me dijo un día mi pobre padre con devoción. Guárdalo siempre, que es un recuerdo de mi pasado, la tradición. En los combates contra la indiana estuvo sobre mi corazón. Fue la trinchera del brazo izquierdo, formando dúo con mi patrón. Él fue el testigo de mis amores, cuando a tu madre
yo conocí. Quisiera hablarte de aquella historia, de aquella noche en que yo la vi. Aquella noche junto al laurel, la primer cita que yo le di. Su cara roja por la vergüenza, con este poncho también cubrí. El día hermoso que tú naciste sirvió mi poncho para pañal. Él le dio abrigo a tu cuerpecito que se encontraba casi mortal. Y a los 6 meses, cuando en tu cuna tú rezongabas para llorar, un fleco largo sobre tu cara fue el primer chiche para jugar. Lloraba el viejo contando aquello, lo que su poncho pasó con él, y hoy lo conservo como reliquia, como recuerdo, como laurel. Estas historias tan sencillitas, yo sé que al mundo no han de importar, pero al hallarme en otro mundo será un recuerdo para mi hogar. Estás escuchando el programa de Sebastián, todos los sábados y domingos a partir de las 5 de la tarde, solo por Festival Estéreo. Bueno, entonces vamos a narrar un poco cómo cuentan que ellos empacaban en una mula los pocos corotos que tenían, baúles, las micas, para poder hacer sus necesidades dentro de la pieza que medio acomodaban, los cambuches que acomodaban en los caminos, sus nocheros, sus familias, muy numerosos por cierto. Las familias llegaban de 15 y 20 personas por núcleo familiar, con el abuelo, el tío, y comenzaron a caminar, a organizarse, a mirar a ver dónde habían sitios buenos para poderse ubicar. Y donde encontraban oro, ahí era donde se quedaban más harto tiempo. Lo que pasó más o menos aquí en la fundación de Santo Domingo. Lo primero que se veía era el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Y la Virgen del Carmen. Esos eran los custodios de todos los colonizadores. Bueno, profe, ¿ellos cómo se repartían esas tierras? O sea, llegaba alguien y si iban entre varios, ¿cómo era ese proceso ahí? Ellos llegaban y se asentaban en un lugar. Posteriormente, eso lo vamos a tratar después, ellos mandaban una carta. Ellos enviaban una carta, llamaban a un agrimensor. Ese agrimensor les daba los papeles, les daba la posesión de los terrenos baldíos a los colonizadores. ¿Cómo era la economía de ellos? La economía era una economía de supervivencia, la caza, cultivaban los productos de pan coger para poder sostenerse, se comían lo que había en el medio, frijoles, cachos, bolos, sidras, coles, auyamas, que fue con lo que nos levantaron al principio a todos los cazabianqueses. Cazaban, se la pasaban cazando, eso era como el entretenimiento que tenían los días de descanso, irse a cazar. Y es importante aclarar que en ese tiempo todavía no se cultivaba café en esta región, el café fue un fenómeno posterior. Ajá, sí, el café vino después. Las mujeres muy habilidosas para sostener la familia, de la leche hacían de todo, del maíz hacían de todo, sopa, machorrucio,
que nosotros ya casi no comemos machorrucio. ¿Qué es el machorrucio? Arepas. Para los que no sabemos. Machorrucio es una sopa de maíz triturado. A algunos les gusta, es muy rica la sopa de machorrucio. Ahora se llama escuchuco. Bueno, y las mujeres muy habilidosas, ellas remendaban todo el tiempo, hacían sobrecamas de remiendos, remendaban toda la ropa de los grandes, de la ropa de los grandes le hacían ropa a los más pequeños, y realmente fueron un pilar muy fundamental en esa época dentro de su vida cotidiana. Cuando se asentaban en esos terrenos, pues entonces miraban un terreno propicio para construir la casa y hacían unas casas muy bonitas como en L, en madera y en L, y tenían consciente o miraban por dónde salía el sol, por dónde se ocultaba, para que por la mañana, y mejor dicho, durante todo el día le diera el sol a la casa. Con sus corredores muy amplios y todo. Aquí, allá en Casabianca se ha perdido mucho la estructura del pueblo tal y como era. Ya quedan muy poquitas con sus corredores, casas con sus corredores anchos y sus jardineras. Ahora que estamos hablando de casas, en lo que yo he recorrido del campo en Casabianca, la casa que más me ha enamorado a mí es la de don Antonio Buriticá. Allí en la vereda de la Cristalina, como a 20 minutos de ahí de la cabecera de la Cristalina. Es una casa en L, en madera, de 2 pisos, de 2 plantas, con esos corredores, con esos balcones, con jardín, muy bonita. Bueno, entonces, ¿cómo entraron los conquistadores aquí al territorio del Tolima? Ellos se vinieron por Manizales, el Quindío, Manizales, entraron por el Nevado del Ruiz, por la meseta de Herbeo. Ellos venían con el cuento de que iban para Oromazo. Entonces ellos pensaban en Oromazo, se imaginaban que ahí en esta parte, porque no era una vereda todavía, en esta región estaba el Oromazo. Por eso llegaron a esta región, pasando por Herbeo, que era Soledad, y se instalaron en lo que hoy es la vereda Oromazo. Ahí sí, en efecto había oro, pero no pues Oromazo, en lo que ellos estaban pensando. Encuentro, profe, un punto aquí como en común con la historia de la colonización antioqueña y la historia de la conquista española, y fue el móvil lo que empujó, digamos, a los colonizadores y también a los conquistadores para echar, digamos, tierra adentro desde las ciudades costeras, y fue el oro, buscando el oro. Entonces, como usted nos dice, lo que motivó a los colonizadores fue el oro. Y también, digamos, en la época de la conquista había una leyenda del Dorado, supuestamente aquí como un cacique indígena que tenía, mejor dicho, muchísimo oro, y eso hizo que los conquistadores también buscaran, y nadie encontró el tal Dorado, pero eso fue lo que motivó a que se descubrieran, o digamos se poblaran muchas partes de Colombia. Bueno, ellos se instalaron ahí en Oromazo. No encontré un documento que dijera: estamos muy aburridos aquí en Oromazo porque no hay un sitio, una explanada grande para quedarnos acá. Y allí en Oromazo, pues ellos se quedaron relativamente poco tiempo, y luego se trasladaron hacia acá, hacia esta parte que fue la fundación de posteriormente Casabianca. Aquí había un plan, era mejor agua, y también había una explotación de oro. Ya estaba aquí don Diego Viana, que había venido de Mariquita. Ya estaba aquí en este territorio Diego Viana. Entonces, a continuación vamos a leer el decreto del 1 de agosto de 1866, erigiendo la aldea de Santo Domingo
Dice la Asamblea Legislativa del Estado Soberano del Tolima. Es de resaltar que en los archivos que uno encuentra de la época no utilizaban las reglas ortográficas. No, ellos escribían tal y como les sonaba, ni había ni la Z, la I era la I latina, entonces no tenían ningún tipo de corrección ortográfica ni nada. Profe, pero antes de leer el decreto, escuchemos este bambuco de composición de Luis Carlos González y José Jesús Mazo, titulado La Ruana, que interpretan Silva y Villalba. Del viejo hidalgo se rompe para ser ruana y 4 rayas confunden el castillo y la cabaña. Fue fundadora de pueblos con el tiple y con el hacha y con el perro andariego que se tragó la montaña. Abrigo de macho, cobija de cuna paisa, sombra fiel de mis abuelos y tesoro de la patria, sabor de pecado dulce y dulce calor de falda, brinda por sus 4 puntas el abrazo de la ruana. Hice una ruana antioqueña de una capa castellana, por eso cuando a sus pliegues abrazo y ellos me abrazan, siento que mi ruana altiva me está abrigando en el alma. Abrigo de macho, cobija de cuna paisa, sombra fiel de mis abuelos y tesoro de la patria, sabor de pecado dulce y dulce calor de falda, grita por sus 4 puntas el abrazo de la ruana. Estás escuchando el programa de Sebastián, todos los sábados y domingos a partir de las 5 de la tarde, solo por Festival Estéreo. Es oportuno este gran bambuco tan tradicional, tan escuchado por todos los colombianos, interpretados por otros cantantes como por ejemplo los grandes, los inigualables Garzón y Collazos. Es interesante la letra de esta canción porque dice que la ruana es fundadora de pueblos junto con el tiple y con el hacha y con aquel perrito andariego que se tragó las montañas. Bueno, y como estamos hablando entonces de la colonización antioqueña, por eso es muy acorde para adornar entonces estas grandes historias de la fundación de estos municipios, por ejemplo de Herveo, de Casabianca, Villahermosa, Murillo, Fresno, que compartimos un mismo origen. Bueno, ahora sí entonces vamos con el decreto que erige como aldea a Oromazo. Entonces dice, decreta. Artículo 1. Eríjase en aldea el caserío de Santo Domingo y sus límites serán desde el nacimiento del río Lagunilla hasta ponerse frente al origen de la quebrada de Caparrapí, por el curso de esta su confluencia con el Sabandija, por este río arriba hasta encontrar con la quebrada de Bomboná, esta arriba hasta su nacimiento de aquí al alto de Carrizales,
de este punto al nacimiento de la quebrada San José, por esta abajo hasta su desagüe con el río Gualí, por esta arriba hacia la derecha hasta el filo alto, filo arriba a la cuchilla de Aguacatal y por esta al páramo del Ruiz, primer lindel. Artículo segundo. Los habitantes de la aldea gozarán de las mismas gracias que disfruten los pobladores de que trata la ley. Esta ley con la I latina, no está con la I. Y. No está, sí, está con la I latina y no con la Y. 24 de enero de 1866, concediendo exenciones a los pobladores de algunas nuevas vías. Dado en Natagaima a 1 de agosto de 1866, el presidente de la Asamblea, Lino Ruiz, el diputado secretario Abundio Cuenca. Natagaima, agosto 1 de 1866, publíquese y ejecútese. El presidente del Estado, Mariano Guerra, el secretario de Gobierno y Guerra, Pedro Antonio Parra. Este es el primer decreto sobre la erección de la aldea de Santo Domingo. Entonces, ya nombramos los colonizadores, solamente a Diego Viana. Sí. ¿Cuáles eran los otros? Bueno, todavía no habíamos hablado de los nombres de los colonizadores. Entonces nosotros creíamos que Diego Viana era antioqueño. Pero y siempre lo que lo que todos habíamos pensado. Que era antioqueño. Pero en las investigaciones que realicé, él era de Armero, de Mariquita, estaba aquí ya en este territorio. No encontré la partida de bautismo allí en Mariquita porque me contaban en Mariquita, en la parroquia, que todos los documentos a partir de tal fecha los habían enviado para Ibagué. No había partida de bautismo, pero sí encontré la partida de función que despuesito se las voy a dar a conocer. Listo, entonces hay que estar pendientes del programa. Bueno, entonces la pregunta sería, bueno, ya vimos que Diego Viana estaba en Mariquita, pero los otros que nombramos, Baltasar Maldonado, Justiniano Cruz, Ignacio Niño, ¿de dónde salieron esos nombres? Y usted ha nombrado otro que es Baltasar Maldonado. Digo, ¿quién dijo estos fueron los señores que se vinieron para el Tolima? Un historiador de Padua, el señor Jairo Orozco, que murió hace poco, él pudo dar algunas luces sobre los nombres de estos señores porque encontró unas escrituras de los terrenos que iban a denunciar los dueños. Ahí más o menos se pudo dilucidar que estos fueron los señores que vinieron para acá, que estuvieron acá en Santo Domingo. ¿Y ellos se fueron de por aquí o se asentaron aquí en Casanca a vivir? ¿O ellos seguían, eran aventureros? No, ellos siguieron porque aquí en la parroquia no hay datos de como de familiares. No hay datos de familiares, de niños que hubieran nacido aquí en la época, no. Familiares de ellos. Familiares de ellos no hay ningún dato ahí en la parroquia, que pues es de rescatar que los libros de la parroquia son los más bien preservados y los más bien organizados. Sí, porque aquí, por ejemplo, en la alcaldía, los únicos registros que hay es a partir de 1958, lo otro ya no se perdió. Pero en la parroquia sí hay datos varios, como de 1900, 1890, 1900 comenzando el siglo. Una vez que realizamos un trabajo con el padre Armando Casanova sobre la historia de la construcción del templo parroquial como tal,
encontré varios libros, como dice la profesora Irma, escritos a mano, una letra pegada muy bonita, donde hay varios datos históricos muy interesantes de Casabianca. Por ejemplo, no sé si sabían los oyentes, pero la segunda patrona de Casabianca es, por ejemplo, la Virgen del Carmen. Fue un dato que no conocía y se me quedó grabado. Entonces el espíritu de estos colonos era un espíritu, pues según lo que uno, digamos, entiende, es como un espíritu aventurero, que eran personas que llegaron aquí, ayudaron a fundar este municipio, pero seguían, y quién sabe que otros de pronto municipios ayudarían, ¿no?, a fundar, a dar origen. Bueno, vamos a dejar hasta acá esta parte de la fundación de la aldea de Santo Domingo. Ya están allí en Oromazo. Ya ellos están instalados ahí, los vamos a dejar ahí. Una aldea era más o menos un promedio de entre 50 y 30, 50 personas. Ya los vamos a dejar ahí que se acomoden, y entonces después vamos a mirar cómo siguieron, cómo vinieron hasta acá, hasta este territorio, hasta esta parte del territorio de Casabianca. Bueno, entonces importante, interesante, o sea, cuando sacan el decreto departamental erigiendo a lo que hoy es Casabianca como Santo Domingo, no estaban, digamos, asentados aquí en lo que es el casco urbano del municipio de Casabianca, sino en la vereda de Oromazo. Pues no era una vereda como tal, en el territorio de Oromazo. En lo que hoy se conoce como la vereda de Oromazo. Listo, entonces muchísimas gracias a los oyentes. Los invitamos para que, si conocen algún dato interesante, histórico, nos escriban al WhatsApp de la emisora, o manden una nota de audio, y también por aquí pues la ponemos en medio del programa. Entonces lo invitamos a participar al número de la emisora. Y claro, imagínense poder recopilar entre todos más historia de Casabianca, porque pues no todo está escrito. Hará falta muchas cosas de las que yo he podido conseguir. Ustedes, y conversando con la familia, con los adultos mayores, ellos contarán muchas otras cosas más. Apuntemos el número 321-934-6125. Bueno, y nos vemos mañana domingo a la misma hora, 5 de la tarde, para continuar entonces con este importante programa. Esta noche estará en Telecafé, en el programa Serenata del Café, a partir de las 8:30 de la noche, un hijo de Casabianca. Él es Jorge Arturo Arbeláez, el Ruiseñor del Tolima, más conocido, artísticamente conocido como el Ruiseñor del Tolima. Estará como invitado especial cerrando la serenata del mes de junio, mes de los padres, 8:30 de la noche por Telecafé, Serenata del Café. Estará entonces el Ruiseñor del Tolima, un artista de Casabianca, invitados para que lo sintonicen. Dejamos entonces este programa para finalizarlo con una canción de este artista que se llama Soy de Casabianca, y es un corrido, orgullo de nuestro municipio. Gracias a todos los fieles oyentes de la emisora y también del programa de Sebastián. En esta noche además quiero saludar, ya para despedirme, especialmente a don Neftali Montoya, que es un fiel oyente de este programa cada 8 días. En una colina en el norte del Tolima existe un pueblito hermoso de hombres guapos y sinceros, de campesinos y arrieros, del cual me siento orgulloso. Yo nací de sus entrañas, del verde de sus montañas, entre lomas y barrancas. Regresar siempre yo anhelo a ese pedazo de cielo que es mi lindo Casabianca. Pueblito de mis querencias, el cual mis padres y abuelos me dejaron como herencia.
orgullo de mi Tolima, oculto entre la neblina o bañado por el sol. Inspirando sentimientos, sus calles nos traen recuerdos, pueblo de mi corazón. Muchos hijos ya murieron, otros que lejos se fueron, sus almas viven allí. La raza casabiancuna es buena como ninguna, emprendedora y feliz. Como una montaña blanca adornando a Casabianca está el Nevado del Ruiz. Jonathan Arenas, y que viva Casabianca, carajo. Claro, Jorge Arbeláez, qué linda es nuestra tierra. Cuando lejos yo me encuentro, me invade un gran sentimiento, siento que mi alma se arranca. En cualquier parte del mundo, con sentimiento profundo, grito soy de Casabianca. De gente buena y sencilla, mi pueblo es la maravilla, orgullo de mi país. La mujer casabiancuna es linda como ninguna, emprendedora y feliz. Como una montaña blanca adornando a Casabianca está el Nevado del Ruiz. El programa de Sebastián, escúchelo todos los sábados y domingos a partir de las 5 de la tarde. Temas de cultura y entretenimiento. Recuerde, el programa de Sebastián, todos los sábados y domingos a partir de las 5 de la tarde. Solo por Festival Estéreo 106.5 FM. No se lo pierda.